Buenas noches, ¿cómo están? Soy Rogelia Gómez, formo parte del grupo de abogados que conforman el grupo denominado Derecho Laboral Iberoamericano, y el motivo de que estamos hoy aquí con ustedes es para hablarles un poco en términos generales de la reforma que estamos viviendo en México respecto al teletrabajo. Recientemente, el 11 de enero de este año, se publicó en el Periódico Oficial de la Federación esta reforma que ya contempla la figura del teletrabajo en la Ley Federal del Trabajo. Para ello, tenemos la fortuna de contar con el maestro Jorge Antonio Loyo Pérez, que es especialista no solo en el derecho del trabajo, sino tiene más estudios aún respecto del teletrabajo, en este tema que hoy aquí abordamos. Entonces, pues bueno, maestro, los saludo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Rogelia. Muchísimas gracias por tu invitación. Me siento honrado, me siento privilegiado de estar en este foro. Les mando un saludo muy afectuoso, pues, tanto a los que vayan a ver en el México este trabajo tan importante que está realizando con esta organización iberoamericana. Y desde luego, nuestros compañeros del otro lado del charco, les mando un abrazo afectuoso y pues, les agradezco mucho la invitación. Y estoy en la mejor disposición de platicar sobre este tema tan trascendente que es el teletrabajo y que ahora nos sorprende con una nueva legislación que se aprobó en diciembre del año pasado y que apenas se publicó el 11 de enero de este año, entrando en vigencia el 12 de febrero, hace unos pocos días, perdón, 12 de enero, hace unos pocos días de este año. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias, maestro. Si me permite, voy a leer en su semblanza una reseña curricular que me tomé el atrevimiento de reducirla por si algo falta, porque es muy extensa, para que se den cuenta los que nos están viendo y escuchando que estamos con un verdadero especialista en la materia. Bueno, el maestro Jorge Antonio Loyo Pérez es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma en el FES Zacatlán, Gabino Barrera. Obtuvo mención honorífica en su examen profesional con promedio de 10. Es especialista, maestro y doctorando por el Instituto de Posgrado en Derecho, litigante con más de 43 años de experiencia. Es profesor universitario, ha impartido en más de 100 semestres en la Universidad Ibero, en la UNAM, en la Escuela Libre del Derecho, en el Instituto de Posgrado en Derecho. Es asesor del gobierno canadiense en la queja CAN 2011, director y jurado en tesis y exámenes profesionales en licenciatura y maestría, es conferencista y profesor en el concurso en la Escuela del Poder Judicial del Estado de México. Sus áreas de conocimiento son el derecho individual del trabajo, el derecho colectivo del trabajo, el derecho procesal del trabajo, derecho internacional del trabajo, derecho burocrático, el amparo laboral, el teletrabajo, el litigio laboral, la mediación, la negociación, derecho sindical y, por supuesto, la consultoría laboral. Pues bueno, sin más con esta trayectoria, maestro, ¿quién mejor que usted para hablarnos del teletrabajo? Además de que soy su fiel seguidora y a mí me consta todos los estudios que ha hecho respecto no solo en el derecho del trabajo, sino en el teletrabajo. Entonces, siguiendo en este contexto y como no dudo que nos vean muchos mexicanos, pero también nos van a ver en Centroamérica, Sudamérica e Iberoamérica, existen gran interés por parte de los compañeros juristas de otros países en saber cómo estamos viviendo esa reforma laboral, en cómo la estamos viviendo. Y esta cápsula forma parte de varias que hemos estado realizando en distintas temáticas y que brevemente damos una explicación en el contexto en que nos ubicábamos y cómo ahora lo estamos ya, se está implementando y cómo lo estamos llevando a cabo. Y esta, pues bueno, no es la excepción, es el teletrabajo. Si bien no se contempló en la reforma constitucional y luego a su vez de 2017 y luego a su vez en la reforma del trabajo de 2019, sino que apenas hace una semana y cachito se ha publicado, pues es con lo que estamos viviendo de pandemia y el uso que ahorita le estamos dando a esta herramienta, pues es muy ad hoc que nos hable de ese tema, maestro. Entonces, no sé si gusta empezar por cómo estábamos y de ahí ya nos arrancamos para cómo estamos. Estábamos, ahora sí que usted nos va a decir si estábamos peor cuando estábamos mejor, ¿no? Queridísima Rogelia, pues para mí, como te decía, es un privilegio y gracias por el banderazo. Primero te tengo que decir que el teletrabajo, de alguna forma, es un asunto que dentro de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, conocido como coronavirus, que produce esta enfermedad, se convirtió en un asunto transversal.
que de alguna forma nos ha tocado a todos sin excepción, de una forma u otra, ¿no? Lo que era antes de la crisis o pre-COVID, un fenómeno que no llegaba ni siquiera al 5% del trabajo en países desarrollados, ahora se dice que en algunos hasta el 50% de la fuerza de trabajo está trabajando a través de los telemedios. Déjame decirte que en México, siendo un país no desarrollado, en vías de desarrollo, eh, este trabajo no era muy importante. En el último estudio del INEGI, que además de alguna forma refleja muchísimo el tema de cuáles son las edades y cuáles son el grupo que sí practica este tipo de teletrabajo. En México no pasaba de 750 y tantos mil teletrabajadores pre-COVID. De tal manera que este tema del teletrabajo en nuestro país pues no era muy importante. Sin embargo, en el 2018, se inició un proceso legislativo en una iniciativa que presentó una senadora panista. Como ustedes saben, y les platico, en México la producción de leyes requiere la aprobación de dos cámaras, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y cualquiera de los dos, salvo unos casos específicos, puede iniciar estos proyectos de ley. En este caso, este proyecto de la senadora panista fue aprobado por pues, prácticamente unanimidad y se mandó a la Cámara de Diputados en septiembre de 2019, unos cuantos meses antes de que se conociera la existencia de esta pandemia y que, pues, de alguna forma vimos reflejado en muchos países como en Chile, como en Colombia, como en Argentina, que se dieron prisa para regular el teletrabajo. A diferencia de lo que sucede en España, en el que tienen solamente un plano de relaciones laborales, aquí en México las relaciones laborales son sumamente complejas. Existen relaciones laborales locales, federales. Dentro de los planos que están en la Constitución, y rápido, voy a hacer un resumen rapidísimo, existe el apartado A, el trabajo en general, el apartado B, el trabajo burocrático, el de los trabajadores bancarios gubernamentales, los trabajadores de las entidades federativas, los trabajadores de los municipios, los trabajadores de la Suprema Corte, del Poder Judicial, del Instituto Electoral, del Tribunal Electoral, y desde luego también están los de regulación especial, que son los militares, marinos, Servicio Exterior Mexicano, policías, ministerios públicos y peritos. Y adicionalmente, los organismos constitucionales autónomos que son ubicados en un régimen, en un plano laboral ad hoc por la jurisprudencia. Está el propio INEGI, Frankenstein, que es un organismo público descentralizado, pero que sus transitorios lo ubicaron en el apartado B. Y finalmente está el trabajo forzoso, el trabajo dentro de la prisión. Entonces, no está tan fácil regular de forma general en materia de trabajo en este país, y aún uno de los grandes problemas es que tenemos una legislación que solamente abarca una partecita de las relaciones laborales, no la totalidad. Y desde mi perspectiva, pues todo debería de ser abordado. Hoy en día el Poder Judicial se rige a través de estos medios, y si me preguntas, oye, ¿cuál es el marco jurídico, el marco legal de esto desde el punto de vista laboral? Pues no hay tal cual. Y nos encontramos que pues, son impuestas unilateralmente estas condiciones y muchas veces no son las más apropiadas. Entonces, la primera aclaración es que esta legislación que se propone y que, como te decía, o como ya mencionamos, entró en vigencia el 12 de enero de este año, pues además de no ser la más apropiada, solamente abarca el trabajo formal, que tú sabes que aquí en México tenemos cerca del 60% del trabajo que pues no es un trabajo formal, sino es un trabajo subterráneo, un trabajo en el que no es un trabajo digno, en el que haya o se cobran cuotas de seguridad social y demás derechos, ¿no? Derechos humanos colectivos, de tal manera que abarca muy poquito. Yo creo que aunque existe una iniciativa del diputado Valdenebro sobre el trabajo burocrático en materia de teletrabajo, una iniciativa de teletrabajo, pues tampoco ha sido aprobada. Y si tú volteas a las entidades federativas, en la parte burocrática tampoco está regulado esto. Entonces, a diferencia de otras naciones latinoamericanas que advirtieron el riesgo y su prevención con motivo del COVID y que aceleraron sus procesos legislativos, aquí se echaron a la hamaca, ¿no? O sea, literal. Pero agradecidamente porque este proyecto
este proyecto de la senadora panista, fue un proyecto pre-COVID, que realmente no tenía la visión de la complejidad de las definiciones jurídicas del teletrabajo, que por cierto nuestra iniciativa tampoco abordó. En México existen un sinnúmero, te puedo asegurar que más de 15 iniciativas en materia de teletrabajo. Desde la época en la que estábamos muy preocupados por la contaminación en la Ciudad de México, hasta las últimas más recientes del Partido Verde, del diputado Valdenebro, de la diputada Anita Sánchez Castro, y finalmente de esta iniciativa que aprobaron en conjunto. Tengo la impresión de que no hicieron un trabajo apropiado, que no hicieron un trabajo de calado, que lo pudieron haber hecho mejor. Tomaron algunos puntos. Hay que considerar que previamente a esta iniciativa solamente teníamos un artículo bastante equivocado que hablaba sobre teletrabajo, que estaba dentro del trabajo a distancia, confundiendo lo que es el teletrabajo con el trabajo a distancia. Como sabemos, el teletrabajo, a diferencia del trabajo a distancia, que por ejemplo es el que se da en la maquila, en la manufactura, en los hogares de ropa, donde el patrón proporciona todos los elementos y ellos regresan las prendas ya confeccionadas, por ejemplo, ¿no? Porque podría ser un teletrabajo en el que tú empaques chocolates. Eso es trabajo físico, como dice este maestro mío, que él no lo sabe, el doctor Sanguinetti, pero que lo sigo y que lo estudio y que es muy profundo en estos temas. El trabajo a distancia es un trabajo de átomos, en cambio el teletrabajo es un asunto de bytes, de información que se está recibiendo y que se está regresando a través de los telemedios. Entonces, los tres ingredientes del teletrabajo es que no se trabaje en el lugar o en el domicilio del patrón, sino se trabaja en el domicilio del trabajador o cualquier otro señalado que no sea del patrón, que este trabajo se realiza a través de las TICs, las tecnologías de la información, y estas innovaciones tecnológicas en las comunicaciones que nos permiten, como ahora tú y yo, tener una relación bidireccional, ¿no? En momento real, aquí y ahora, ¿no? Y que de alguna forma, y finalmente, dicen los expertos que el teletrabajo debe ser a través de una persona física, porque también las personas jurídicas colectivas, las personas morales, pueden realizar teletrabajo. Ahora, yo cuando comenzó este tema, y de alguna forma angustiado, porque déjame decirte que ni el sector social, y estoy hablando de los sindicatos, las organizaciones sindicales más representativas de este país, no se preocuparon por esto. A diferencia de lo que sucedió en lugares como Chile, Colombia, como Argentina, me tocó presenciar algunos eventos en los que participó nuestro actual director en México de la Oficina Internacional del Trabajo, que estaba en Argentina, donde había unos agarrones entre el sector patronal, empresarial y los sindicatos para regular dentro del diálogo social este tema del teletrabajo. Déjame decirte que aquí, como si no existiera. Estaban como estas reacciones límbicas, estaban así como petrificados los sindicatos, sin decir nada. Segundo, oye, las organizaciones empresariales tampoco, increíblemente no estaban. Lo único que existía eran estas iniciativas y de alguna forma, pues, a partir de esa experiencia es que se legisló. En pocas palabras, no hubo este tema de diálogo social para la confección, como sí sucedió en España, que tiene una vida sindical muy intensa, o como sí sucedió en Sudamérica, te doy, por ejemplo, Argentina, ¿no? La verdad es que no tienes idea lo que le he aprendido a estos actores fácticos o líderes sindicales de las preocupaciones de lo que tiene que ser el teletrabajo. Ellos consideran, y estoy de acuerdo con ellos, que si no se regula apropiadamente el teletrabajo, se va a convertir en una relación, en lugar de bilateral, como deben de ser las relaciones laborales, en unilateral. Y entonces, en esta posición, sabemos, como sucedió en la Revolución Industrial, que se van a imponer unilateralmente estas condiciones y que van a precarizar el trabajo. Claro. Laboralizándolo en algunas ocasiones y traduciéndolo en condiciones pues no dignas en las que se debe prestar, como establece nuestro artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo y la propia Constitución y pues la propia Declaración de Filadelfia de lo que es este trabajo que de Juan de Somavia o Juan de Somavia
estableció en los años, finales de los años 90 como trabajo decente, como el famosísimo decent work. No, yo una de las cosas que hice, te decía, o platicando en otra ocasión, es que traté de hacer un catálogo de los puntos que debería de ocupar el legislador para legislar el teletrabajo, ¿no? Desde luego reforzar la presunción de la existencia del vínculo laboral, pero desde la perspectiva del teletrabajo, haciendo un artículo 21 más elaborado y de alguna forma los rasgos de laboralidad de la telesubordinación para que de alguna forma no hubiera ambigüedades, no hubiera ocultamiento, no hubiera estas cosas que parece como que si fuera el deporte número uno de algunos emprendedores, de algunos empresarios, ocultar o disfrazar las relaciones laborales. Imagínate si las relaciones entre presentes de repente están escondidas, de repente están subterráneas, informales, imagínate cuando no está el trabajador. Claro, con mayor razón. Importantísimo, se debe contar con una definición apropiada de lo que es el régimen jurídico de teletrabajo, para distinguirlo, desde luego, primero del trabajo a distancia, que pues, no tiene que ver, también del trabajo de las plataformas tecnológicas, estos trabajos que se prestan a través de las TICs, pero que no son teletrabajo, que se da con estas empresas que mueven mercancías, que llevan comida, o estas empresas que sustituyen o que compiten con los taxis, ¿no? Que ahora están montados en una plataforma en Estados de América, pues han concluido que sí se trata de relaciones laborales, pero que no son teletrabajo. Aquí, déjame decirte que una de las grandes pifias de nuestros legisladores, donde, como te digo, lo barato sale caro, de alguna forma tengo la impresión de que no contrataron a los conocedores profundos de esta institución, a las experiencias, a la realidad ontológica de cómo se presta el teletrabajo. Entonces, es muy importante que exista una definición de lo que es el teletrabajo subordinado, del teletrabajo autónomo, del teletrabajo que se presta de una manera permanente, ya sea porque así fue contratado desde un principio o por una pandemia, del teletrabajo que se presta parcialmente, en el que hay trabajo presencial y teletrabajo, de cuando el teletrabajo es menor en proporción que el trabajo presencial. También, pues todas estas otras modalidades del teletrabajo en el que, pues de repente te piden un teletrabajo adicional, oye, contéstame un mensaje, un correo electrónico en horas que no son. El teletrabajo, ¿qué te voy a decir? El teletrabajo en todas estas nuevas modalidades jurídicas que nuestros legisladores ni se dieran cuenta y que trascienden en los temas de jornada, en los temas de salario, en el respeto de la armonización del tiempo familiar y libre de los teletrabajadores y el trabajo digno, desde luego, y el gran, importantísimo derecho a la desconexión. Si no se entienden estas diferentes formas de teletrabajo, que además déjame decirte que uno de los temas que ni siquiera les pasó por aquí, por la nariz a los legisladores, pues este teletrabajo transnacional. Sí, este teletrabajo offshore, ¿no? Oye, ¿cómo ejerces tus derechos colectivos, por ejemplo, de huelga en el teletrabajo? Son temas muy complejos que de alguna forma ni les fueron. La verdad de las cosas es que, bueno, otro de los temas es que te comento que propuse que se establecieran un contrato especial de trabajo. Tú sabes que nuestro sistema jurídico en México tiene una parte general y una parte especial. Y el artículo 181 de nuestra Ley Federal del Trabajo dice que deben prevalecer las normas especiales sobre las normas generales cuando se opongan. Entonces, propuse, como sucede en otros trabajos especiales, que se formulara un contrato especial, un contrato individual especial, que añadiera obligaciones, provisiones, derechos del empleador, del teletrabajador, y con esta nueva forma de trabajo, con todos sus elementos, los elementos, el topográfico, las tecnologías de la información y telecomunicaciones, y muy importante, estas formas jurídicas de teletrabajo. Déjame decirte que hay teletrabajo unidireccional, Rogelia, en el que pues tú recibes información y luego tú mandas información, pero no nos estamos comunicando bilateralmente como ahora. Y también existe el trabajo, como ahora lo estamos, en el que
real, como lo estamos haciendo ahora, y teletrabajar de esta manera. De otra manera, hay trabajo también a resultados, ¿no? En el que pues, yo no estoy conectado permanentemente. Hay otro tipo de teletrabajo en el que sí estoy conectado permanentemente. Entonces, ¿qué te voy a decir? De alguna forma, y esto hace cuenta que una de las cosas que vamos a platicar más importantes, si es que nos alcanza el tiempo, es esta limitación unilateral que yo asumo que fue por error o por ignorancia, o a lo mejor hubo una mano negra que meció la cuna, y digo mano negra por decirle cualquier color, porque no es un tema, pero la mano que meció la cuna, en el que de repente impusieron para la aplicación del régimen de teletrabajo que se traduzca en la prestación de servicios de más del 40%. Bueno, ni siquiera en Argentina, ni siquiera en España. Gratis estropearon la aplicabilidad. En lugar de regular el otorgamiento de ciertas prestaciones tratándose de pequeñas o microempresas y de alguna forma, o del trabajo que era ocasional o esporádico, o el trabajo adicional de teletrabajo, en lugar de regularlo en forma genérica como un árbol, como si fuera el tronco común, y únicamente dejar esas excepciones, lo quitaron por completo. Qué torpeza, ¿no? O sea, si tú te fijas de esta manera, contándote todos los planos de relaciones laborales y adicionalmente esto, pues hace cuenta que hicieron unas disposiciones para que el trabajo después pandemia, el trabajo que va a permanecer, porque estoy convencido que se va a quedar el teletrabajo, pues va a estar desregulado, va a estar desprotegido el trabajo. Y además, vamos a ver más adelante, si es que me alcanza el tiempo, cómo los legisladores dejaron en manos de acuerdos entre trabajador y patrón ciertas cuestiones que tú y yo sabemos que en materia de trabajo, cuando no hay mucho trabajo y cuando hay desempleo y cuando esta relación de negociación pues no se da, es unilateral, se vuelven auténticos contratos de adhesión. Desde luego, a la hora del análisis fino de las disposiciones que pusieron como contenido de este contrato especial, haz de cuenta que literal regaron el tepache, ¿no? O sea, lo que te quiero decir es que algunas cosas de las ya estaban reguladas en nuestro artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo y mejor. Y por otro lado, pues no entendieron esta naturaleza del derecho al trabajo, que de alguna forma no es el tema de la jornada y del derecho a la desconexión, tiene que estar muy bien precisado. Si lo dejas en forma genérica, como está hoy en día en nuestra legislación, pues vas a permitir abusos, ¿no? De alguna forma, había que regular el derecho a la desconexión de manera precisa, estableciendo mecanismos para reforzar al trabajador que es separado cuando ejerce este derecho y no contesta, ¿no? A deshoras y que de alguna forma no hay una discriminación por la defensa, por su ejercicio. Desde luego, la forma de fijación del salario que no abordaron y no apuntaron nada los diputados y los senadores es impedir el abuso en salarios por destajo que de alguna forma fueran inalcanzables, ¿no? Metas que constituyeran una explotación abusiva. Ya sabemos, ahora con estos meses que hemos prestado nuestros servicios a través del teletrabajo, que todos nosotros hemos trabajado más del tiempo que normalmente hacíamos presencial. Entonces, desde luego, pues este tema es que la productividad ha aumentado y pues los patrones están muy contentos, pero el trabajo no se ha vuelto decente. Hace cuenta que han colonizado gran parte de nuestro tiempo para estar constantemente atentos a ver cuándo nos van a contactar. Eso es lo que no puede ser. Entonces, de alguna forma, no supieron distinguir, no afinaron esta parte de la fijación del salario y de alguna forma, pues, ¿qué te voy a decir? Dejaron lo mismo que estaba en el artículo 25, no aportaron nada más. Y uno de los temas importantes era evitar la unilateralidad de estas condiciones, ¿no? El no pago de prestaciones. Pues desde luego, pues tiene que haber seguridad social y las partes detalladas de no discriminación concretas que tienen que ver con el trato distinto de un teletrabajador a un trabajador presencial. Desde luego, resguardando el derecho humano a la igualdad, que establecer el derecho a la reversión, que no siempre se puede ejercer cuando hay pandemia, cuando hay estos fenómenos de fuerza mayor, que se les olvidó al gemelo, ¿no? Al caso fortuito, ¿no? No lo pusieron increíblemente. No sé si lo platicé antes contigo, pero como que les dio pena utilizar la palabra teletrabajador.
telesubordinación. Y aquí en el tema del derecho a la reversión, pues hay que considerar que hay trabajos en los que nunca ha habido un lugar físico para trabajar y pues no pueden tener derecho a la reversión, y otros en donde los patrones, pues aprovechándose de esta circunstancia, pues eliminaron las fuentes de trabajo o las redujeron de tal manera que no está tan fácil regresar a trabajar presencialmente. Entonces, esto no está regulado. Entonces, de alguna forma, no suento afortunado que hayan establecido esto a un convenio para unilateralmente se pactara, porque ya sabemos que el patrón va a imponer estas condiciones. Claro. Desde luego, está regulado, y es lo que le preocupa la parte económica a muchos patrones. Oye, déjame decirte que hay una serie de universidades públicas, pues tú conoces la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y todas las universidades públicas estaduales que no tienen recursos. ¿Sabes que ahora, de acuerdo a esta ley, tendrían que proveer a los profesores de asignatura con un equipo de cómputo y con la conexión a Internet? Oye, con ojos. Entonces, aquí nos damos cuenta que a los diputados se les olvidó la parte presupuestal. Oigan, y volvemos a este tema del gatopardismo de cámbiese todo para que permanezca igual. Oye, microempresas, pequeñas empresas. Contaba el doctor Sanguinetti que para armar una empresa con 10 trabajadores con teletrabajo, allá cuesta 20,000 euros. ¿Quién tiene esa cantidad de dinero para armarlo como Dios manda aquí? Entonces, haz de cuenta que todas estas relaciones pues van a estar más subterráneas o más informales que nunca, ¿no? Y de alguna forma, estos requisitos que ya cumplen estas empresas transnacionales, bancos, grandes empresas que incluyen pues, el software, el equipo de cómputo, el teléfono, la conexión a Internet, sus costos, el mobiliario, las sillas ergonómicas, el pago proporcional de energía eléctrica, que viene tímidamente en nuestra legislación y que precisamente la hacen inaplicable con este 40% por los costos, ¿no? Desde luego, yo creo que confundieron y si tú te fijas, pusieron como obligaciones del patrón el obtener los resguardos de los trabajadores de la entrega del equipo y de su descripción, que para que sean vigilados por las autoridades administrativas, la inspección de trabajo, si cumplen los requisitos de seguridad. Entonces es más bien un derecho del patrón. Y también, ¿qué te voy a decir? La regulación de la privacidad y de su entorno y de su familia. Normas estrictas, específicas, de cuándo se debe permitir la utilización de cámaras. Oye, hoy en día la tecnología y una serie de programas te permiten el espionaje, ¿no? En el que se pueden conectar y tal cual traspasar estos temas de seguridad. Estamos en pañales, desde luego, en el tema de seguridad e higiene. No tenemos un capítulo especial que hable de seguridad e higiene y creo que equivocadamente están colocando en un plano que no corresponde, que es una norma oficial mexicana, que además le impusieron un plazo de 18 meses en plena crisis, le pusieron un plazo de 18 meses, una norma oficial mexicana. La iniciativa del Senado ya traía una norma mexicana que no era obligatoria. Hace cuenta que me recuerda un poquito a esta norma oficial mexicana sobre su contratación, donde se les olvida que nuestra Constitución, la fracción décima del artículo 73 y 123, dice que es materia de legislación laboral. Yo no veo a alguien más que el Seguro Social o que la Secretaría de Salud imponiendo estas normas oficiales de seguridad y que en su caso la supervise la Secretaría del Trabajo. Aquí no, al contrario, se le encargaron esta elaboración de esta norma oficial para que la vigile únicamente y la establezca la Secretaría. No me gusta, lo veo como un tema de la ley de Herodes, de que te voy a poder inspeccionar, y no está bien regulado la parte donde el trabajador puede pedir sin represalias que lo visite en su hogar un inspector para constatar que su lugar de prestación, su hogar, pues es inapropiado para prestar el servicio de teletrabajo y por lo mismo no lo puedan despedir. Fíjate qué interesante. Esto no está regulado en nuestra ley. También se debe de privilegiar que el trabajo sea parcial y permitir el contacto con otros trabajadores, que está, vamos a decir que semi-regulado en nuestra nueva Ley Federal de Trabajo, pero de alguna forma, esta parte de que sea parcial, pues deja de estar regulado si no es más del 40%, para que le calcules si tienes una jornada
además torpemente regulado, porque nada más dijeron más del 40%, no dijeron ningún periodo de tiempo. En otros lugares de repente hablan de en 3 meses, ¿no? Para poder sopesar muy bien qué es lo que se está trabajando en teletrabajo o presencial. Aquí no nos pusieron 40%. Esto a la semana, si tu salario es semanal, significa que tienes que trabajar más de 2 días si trabajas de lunes a viernes. Oye, 2 días y medio, el 50, pues es muy fácil que el patrón pueda graduar la duración de esta prestación de servicios para no pagar ninguna prestación, como te digo, y además hace inaplicable todo ese tronco común que tiene que ver con el teletrabajo y con otras obligaciones que no tienen que ver con la prestación. Desde luego, esta parte donde obligaron a que sea parte del contrato colectivo de trabajo no me parece desafortunada. Sí, el problema es que en México, existe una sindicación de muy bajo, real, democrática, de muy bajo porcentaje, que no llega ni al 3%. Esta es la realidad mexicana. Por eso la solución norteamericana de legitimar los contratos colectivos de trabajo tiende a que, de alguna forma, despertar la conciencia de los trabajadores para que intervengan en estas partes importantísimas, que es la negociación colectiva y su ejercicio efectivo, real de sindicación, que no hay en México. ¿Sí? Esta parte de que nuestros salarios sean tan bajos precisamente está basada en este diseño para impedir que los trabajadores fueran correctamente representados. Ahora con el nuevo gobierno del presidente Biden, pues vamos a ver cosas muy difíciles porque precisamente es de este gobierno demócrata está aliado con las grandes organizaciones sindicales de los Estados Unidos, con la AFL-CIO, con el señor Richard Trumka, y pues van a no pensaron en la armonización del contrato colectivo con el contrato individual. Tú y yo sabemos que el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo excluye el contrato individual de trabajo cuando existe uno colectivo. Y entonces, no se dijo nada si ese contrato individual que está regulado es independiente del contrato colectivo de trabajo que aparentemente excluye el contrato individual de acuerdo a nuestra tradición mexicana, porque hay en otros países que pues cada una de las normatividades tiene su propio plano, ¿no? Aunque en las cuestiones a lo mejor trascendentes de salario y de jornada estén dentro de los contratos colectivos de trabajo. Pero, por ejemplo, quién es contratado y para qué es contratado y de qué forma y en qué modalidad es contratado, pues eso normalmente vienen los contratos individuales. Aquí no se dijo nada. Y es curioso porque de alguna forma estos derechos pues, están comprometidos en el TEMEC y en el TIPAD, ¿no? Y pues es muy discutible esta parte del teletrabajo, incluirlo en el contrato colectivo de trabajo sin regular esta parte del contrato individual. Y dice igual que si no hay contrato colectivo, que hay que incluirlo en el reglamento interior de trabajo. Y si, como te decía, si tú acudes a tu artículo 391 y tu artículo 423 que regulan el contenido concreto del pacto colectivo de condiciones de trabajo, el contrato colectivo de trabajo y el reglamento interior, no está incluido. Oye, y además se les olvidó lo que dice nuestra propia Ley Federal del Trabajo en el artículo 392 sobre las comisiones mixtas, que podrían estas comisiones mixtas, de manera democrática, haber regulado dentro del tema del diálogo social la aplicación o el funcionamiento del teletrabajo. Oye, les cerraron las puertas. Eso quiere decir que quien elaboró esto no conoce profundamente esta parte armoniosa de todo nuestro derecho del trabajo. Una parte importantísima que está regulada deficientemente es el acceso a la capacitación, al adiestramiento, lo que se llama la formación del teletrabajador, tanto en el uso correcto del software utilizado por el empleador, como el derecho, también la obligación de que los supervisores también sean formados. Oye, nada más falta que alguien en el teletrabajo pida que pases asistencia, cuando pues, no existe supervisión si estás o no efectuando y estás armonizando tu tiempo personal. Desde luego, se deben de respetar los derechos de promoción y de ascenso. Esto tiene que ver con la contratación colectiva y con estos reglamentos del escalafón que muchas veces no aplican. Ya sabes que muchos sindicatos, su deporte número uno es vender plazas, entonces pues, no respetan o no les interesa tener estos reglamentos funcionando democráticamente. Temas importantísimos de la seguridad cibernética de la información. Por eso es tan importante que el equipo de cómputo y los antivirus sean proveídos por
por el empresario para establecer estos mecanismos de control. También en el ámbito burocrático federal y local, en municipios, en entidades federativas y en toda la administración pública, y estoy hablando de poder legislativo, poder judicial y en el ejecutivo, pues en entidades y en dependencias, ¿no? Que esté regulado correctamente. Tampoco vi en esta iniciativa, tristemente, ninguna normas especiales para los grupos vulnerables, que reforzaran el derecho al empleo y a la no discriminación. No las incluyeron, ¿no? Y hablan de alguna forma de estas obligaciones de cumplimiento del TIPAT y del TEMEC, que adquirimos, precisamente porque no somos muy cumplidores de este tema, pero de alguna forma tampoco, pues ya estaban, esta legitimación de los contratos y esta publicidad de estos instrumentos, pues ya está ahí, ¿no? De alguna forma se corrige esa pifia de confundir el teletrabajo con el trabajo a distancia en el artículo 311. De alguna forma, pues, dan estos ingredientes. No habla del trabajo autónomo, sino únicamente del trabajo subordinado. Yo creo que se basaron muchísimo en este magnífico acuerdo marco europeo sobre teletrabajo, pero que, Rogelia, es del 2002. De alguna forma, ya no estoy de alguna forma, de alguna forma, decir, ¿no? Estoy de alguna forma, pues, contento porque se reguló en general, pero de alguna forma se le pusieron, como dice el doctor Fuentes Muñiz, unos candados para que no opere, lo cual se me hace totalmente absurdo, ¿no? O sea, realmente, ¿qué te puedo decir? Pues algo a manera de conclusión. En los call centers. A manera de conclusión. Como manera de conclusión, yo creo que los interesados el teletrabajo. Tengo una exposición en PowerPoint que no es apropiada para este tipo de participaciones, en el que me meto a detalle dónde están todos esos defectos que ya comenté de una manera siguiendo esta guía de lo que según yo debería contener un régimen de teletrabajo, y creo que necesariamente hay que hacer las cosas mejor. Hoy en día lo que se está discutiendo de una manera vulgar es cuál es la cantidad de dinero, si 300 o 500 pesos es una basura, para cubrir los gastos excedentes de electricidad y los gastos de excedentes o la contribución en la conexión a través del Internet de los trabajadores que prestan estos servicios. Y pues no sé si tengas alguna otra pregunta. Yo creo que no hicieron el trabajo correctamente. Yo creo que se tiene que revisar. Yo creo que se tiene que mejorar y desde luego extrapolar en nuestro sistema complejo de relaciones laborales en todos los planos para que el trabajo, el teletrabajo, reúna esta calidad de trabajo decente que obliga a nuestro artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, nuestra propia Constitución, que se adelantó un par de años a Juan de Somavia, o de Somavia, y que de alguna forma está contemplado en este espíritu de Filadelfia tan importantísimo, que dice que el trabajo no es mercancía. Es cuanto, querida Rogelia, no sé si quieras preguntar algo más, comentar algo más. Para mí es un privilegio, y si quieres otra sesión en la que platiquemos solamente del régimen jurídico del teletrabajo, de esta parte que no está regulada, y observar cómo se presta de distintas maneras el teletrabajo y que no está en esta iniciativa, pues yo encantado. ¿Sale? Ya me ando ofreciendo. Muchísimas, no, pues yo encantadísima, o sea que esta es una primera parte, como la mayoría de los videos es una primera parte y luego vendrá la segunda. Valiosísimas aportaciones, pero sí quisiera un poco brevemente, si nos podríamos decir a manera de conclusión, no la teníamos, estaba someramente mencionado en la reforma de diciembre del 2012, donde inicia su vigencia en diciembre del 2012. Se establece, se agrega ahora el 11 de enero de este año, del 2021, pero no
aparte de llegar tardía, a comparación con otros países hermanos de América, llega tardía esa reforma, pero además no llega completa, no llega con el contexto que vivimos de las relaciones laborales en general, ni con las modalidades que se tuvo que establecer en el teletrabajo, ni con todas esas características. Y peor aún, por lo que usted nos comparte, con una serie de candados que va a impedir una verdadera, un verdadero desarrollo de estas nuevas modalidades de trabajo, ¿no? Entonces, y además, en una pandemia que es una herramienta indispensable. Claro, absolutamente. Yo en términos generales te podría decir que así como un resumen de lo que tiene esta iniciativa incompleta, es que dice que se debe respetar el derecho a la desconexión al término de la jornada. Absurdo, porque en muchos casos no hay una jornada específica, como te decía, pues depende del tipo de teletrabajo. Debe de estar inscrito el teletrabajador en el Seguro Social, pues, lógico, si es un trabajo subordinado, pues no quedaba de otra, pero no está reforzado este tema de los rasgos de laboralidad en el teletrabajo, ¿no? También debe de constar por escrito. Ya vimos que la propuesta es muy deficiente de las obligaciones, no entendieron bien cómo funciona. Nosotros los que ya hemos teletrabajado, pues estamos más sensibles, ¿no? También dice que debe formar parte del contrato colectivo de trabajo y que de alguna forma se les debe dar un ejemplar a cada uno de los trabajadores, oye, lo cual ya estaba, es una duplicidad de normatividad. Dicen que los que no cuenten con este contrato colectivo, pues en el reglamento interior, y que se debe de respetar la vinculación entre los trabajadores. Se detalla que también debe el patrón promover, sin establecer de manera concreta, este equilibrio entre la vida personal y familiar para que el trabajo sea digno y de alguna forma implica el pago establecer la forma de pago de salarios que, como te decía, no entendieron esta parte del trabajo de estajo, que es muy peligroso, el trabajo que sea discriminador para el trabajo respecto al trabajo presencial y desde luego asumir la parte que más les preocupa hoy en día a todos los empleadores de México, incluyendo a las universidades públicas, al CONALEP, que pues es un dolor de cabeza que de repente te digan, oye, es tu obligación dar esto desde el punto de vista sindical inclusive, ¿no? Y que pues no tengas con qué, ¿no? Asumir los costos del trabajo, incluyendo los servicios de telecomunicación, la parte proporcional de electricidad, muy complejo el tema de que si le debo de dar copia de mi recibo, informarme cómo pago internet, o sea, temas que cuando tienes 5,000 trabajadores, pues no puedes hacer individualmente. Y de alguna forma, pues eso sería el gran resumen. Yo creo que la gran pifia es este tema del 40%, en el que desgraciadamente no se entendió que esto iba a ser inaplicable todo este título y como te digo, pues ese es el gran candado, entre otros, ¿no? También donde establece la posibilidad de que haya un convenio entre teletrabajador y empleador, donde ya sabemos que si es individual, pues va a ser un contrato de adhesión. Eso sería cuanto, Rogelia, y pues estoy desde luego a tu disposición para meterme a este temazo que es el régimen jurídico del teletrabajo, que pues no nos alcanzó a ver todos los detalles, pero que de alguna forma esbocé en esta pequeña plática y de nuevo te reitero mi agradecimiento por haberme invitado y por poder participar Gracias a usted en por este sus foro. muchísimas aportaciones. Ya está comprometido para la segunda parte que vamos a hablar del régimen jurídico del teletrabajo, más a profundidad. Ahorita digamos que nada más era para abrir boca en ese sentido y hacer que se interesen en estas cuestiones de cómo lo estamos implementando en nuestro país y que además, pues, muy agradecida que sea con toda la honestidad con la que se condujo, diciendo las deficiencias, sin ocultar, porque aparte, pues como académico no puede ser de otra forma, ¿no? Y quien lo vive es quien lo puede externar de esa manera. Qué desafortunado que si ya se hizo un trabajo no se haya hecho bien, siempre se trabaja doble cuando es un trabajo mal hecho. Rogelia, déjame decirte que tengo algunos excompañeritos de la UNAM en la Cámara de Senadores y tú sabes que ni siquiera pasó la iniciativa a comisiones, que le dieron lo que le llaman ahí fast track
Ni No, siquiera lo discutieron. Oye, si ya se habían tardado todos estos meses, la verdad, ¿por qué no hacer las cosas bien? claro. Cuando era evidente que había muchísimos errores en esa iniciativa. No, y varias aristas que había que contemplar, atendiendo a todos los tipos de relaciones laborales que ya se mencionó en la plática, que tiene nuestro vivir diario en el derecho del trabajo, ¿no? Entonces, pues muy agradecida. Ahora sí que es la primera. Muchas gracias, maestro, por su compromiso para la que sigue. Esperemos que la siguiente semana nos haga un espacio en su agenda y podamos avanzar. Y pues no me resta más que agradecerle enormemente la distinción primero para conmigo y después con el grupo al cual tengo la fortuna de pertenecer, que es el Grupo de Derecho Laboral Iberoamericano. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Las gracias te las doy a ti, Rogelia. Para mí es un privilegio. Ya sabes que te sigo, que te admiro y que te respeto muchísimo como funcionaria pública ética, como conocedora, como de esfuerzo, como estudiosa y la verdad es que también abrevo a tus conocimientos todas las ocasiones que el tiempo me permite. El agradecido soy yo y pues espero que pronto nos veamos de nuevo. Muchas gracias, maestro. Recibo un abrazo fuerte. Gracias a todos. Bonita noche.